Un gusto saludarlos a todos mis amigos y hermanos en su programa Estudiando para Compartir. Lección número 12, Juzgado y Crucificado. Bienvenidos. Nos saludamos de parte del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena en esta oportunidad para entrar a la lección número 12, una lección importantísima, impresionante del momento en que el Señor fue juzgado y crucificado. Como siempre lo hacemos, mis apreciados hermanos, tenemos dos invitados supremamente especiales. Tenemos a nuestro pastor Carlos Suárez, pastor del distrito de Chía, nuevamente con nosotros, y un gusto tenerle aquí, pastor, y muchas gracias. Gracias a usted, pastor Perdomo, y saludamos a todos nuestros hermanos del distrito de Chía. Que Dios les bendiga grandemente, y también a nuestros hermanos de la Asociación del Alto Magdalena. Gracias, pastor, por acompañarnos. Y tenemos a nuestro hermano Norman Urrutia. Nuestro hermano Norman es anciano de la iglesia de Cota, también maestro de escuela sabática, mayordomo, bueno, un líder del Señor. Qué gusto tenerle aquí, hermano. Gracias por acompañarnos. Pastor, muchas gracias, y al pastor también un privilegio poderlos acompañar. Y un saludo a todos los hermanos que van a ver este repaso. Gracias, hermano Norman, muy amable. Muy bien, vamos a iniciar como siempre lo hacemos, mis hermanos, y lo hago de esa manera y seguiré insistiendo porque yo creo que sí debemos de mejorar en nuestras clases de escuela sabática, en nuestras iglesias. Debemos de llegar a la iglesia y tener la alegría de poder ver nuestra iglesia más llena y de hermanos comprometidos estudiando la palabra de Dios a través de la lección. Pastor Carlos, para lograr ese objetivo, ¿qué hacemos? Pastores, siempre ha sido un gran desafío lo que involucrar a los hermanos para que puedan estudiar la lección. Y creo que el mejor método es que el maestro de escuela sabática delegue responsabilidad a los hermanos y de esta manera promover el estudio diario de la escuela sabática. Y de esta manera ya el sábado no va a ser un pequeño mini sermón, sino socializar lo que se estudió en el transcurso de la semana. Bueno, muy bien, muchas gracias, pastor. Hermano Norman, ¿qué consejo nos da usted como líder desde su perspectiva? Pues uno es que tenemos unas planillas en la escuela sabática donde tenemos más o menos 12 estudiantes, y es primordial que semana a semana el director haga un acompañamiento, llamando, y si se puede, pues visitar al hermano a ver cómo está el repaso, porque muchas veces tenemos ese manual pero no lo estamos trabajando, y los maestros de pronto no están siendo capacitados, y es un compromiso del maestro que sus alumnos puedan tener una claridad en el tema del proceso de la clase. Claro, eso que dice el hermano Norman es fundamental. Si nosotros como maestros de escuela sabática pastoreáramos a nuestros miembros de cada clase, una llamadita durante la semana, si se puede, como usted mencionó, una visita, etcétera, pues mucho más fácil y más comprometidos nuestros hermanos van a estar ahí muy temprano, y bueno, eso sería una excelente bendición, una gran bendición con la ayuda de Dios. Muy bien, vamos a entrar de lleno a nuestra lección número 12, juzgado y crucificado. Y saben, sigo insistiendo, esta lección nos recuerda la declaración de la sierva de Dios cuando menciona que mínimo, Pastor Carlos, deberíamos de meditar una hora en las escenas finales de la vida de Cristo, porque eso enternece el corazón, toca y transforma y cambia la vida. Pero vamos al punto de que el Señor ya es tomado preso y llevado al Sanedrín. Pastor Carlos, hermano Norman, ¿qué era el Sanedrín? ¿Por qué fue llevado Jesús allí? Pastor, ¿por qué condenan a Jesús en el Sanedrín? Ok, el Sanedrín era un consejo judío, y me puse a la tarea a buscar, pastor, el término Sanedrín en la nueva versión internacional, y aparece 24 veces. 24 veces, y dice que el Sanedrín tuvo un inicio de 200 años antes de Cristo y funcionó hasta el año 70. Ya hasta el año 70 se extinguió el Sanedrín, y era conformado por el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad en el tema de consejería, pero también era compuesto por los ancianos, también por los fariseos, y lo hacían para llegar a conclusiones de ciertos temas. En este caso fue nuestro Señor Jesucristo, y se reunieron no porque Jesús tenía de errores o defectos, sino que levantaron falsos testimonios y calumniaron a Jesús por blasfemia. Ok, entonces el Sanedrín era el cuerpo judicial
en donde llevaban a las personas en ese tiempo a juzgarlos, ¿no? ¿Cuántos conformaban, hermano Norman? Están conformados por 71 hombres que estaban representados en todas las sectas para ese tiempo, que estaba conformado por los sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos y saduceos. Oiga, entonces estaban todos allá metidos, eran los 71 principales allí y llevaron a Jesús allí y como dijo el pastor, lo condenan por supuestamente blasfemia, ¿no? Por blasfemia. Pero hermano Norman, ¿por qué entonces, si ya lo habían condenado, fue necesario que tomaran a Jesús y lo llevaran a Pilatos? ¿Qué pasó allí? Lo que pasa es que como era el pueblo judío en ese momento era un pueblo vasallo, ellos no podían tener la autoridad de poder condenar o sacrificar a una persona. Ellos tenían que ir al poder jurídico que para ese entonces era Roma y el representante para ese momento era Poncio Pilato. Poncio Pilato, claro, lo llevan allí, pero entonces allí no lo condenan por blasfemia, sino en el Poncio Pilato y la acusación de los judíos a Jesús fue sedición. Es decir, correcto. Que era un revoltoso. Revoltoso, le gustaba levantar ánimo dentro del pueblo. Entonces vemos que si hubiesen ido a Poncio Pilato diciendo, no es que es blasfemia, pues Poncio Pilato no hubiera tenido no, pues esto no es de mi jurisdicción. Claro. Pero no, es que ahora le gusta ser revoltoso y si nosotros notamos, los romanos castigaban severamente lo que eran las revueltas. Claro. Entonces ahí sí, no, voy a tener un alboroto aquí, entonces ahora sí es de mi jurisdicción. Entonces por eso Poncio Pilato toma el caso. Entonces, por parte del concilio era blasfemia, pero ante la jurisdicción, ante la parte política romana, sí, era lo que era la revuelta. La revuelta. Ahora, pastor, pero dice la escritura que Poncio Pilato vio a este hombre y lo vio inocente, vio a Jesús y lo vio inocente. Pero ¿por qué termina condenándolo? Si en su corazón sabía que era inocente. Es interesante, pastor, esa pregunta. Cuando nosotros leemos Desear a toda la gente, dice que cuando Jesús se presentó ante Poncio Pilato era un hombre experimentado en hacer juicios. Ajá. Y Poncio Pilato por naturaleza ya conocía si realmente la persona, si era un infractor o no. Pero cuando Poncio Pilato ve a Jesús, ve una mirada tierna, cariñosa, ve una persona noble, ve una persona muy serena. Y dice Desear a toda la gente es que en ese momento el corazón de Poncio Pilato se estremeció. Y es donde comienza a hacer algunas preguntas en el capítulo 15 del verso 9. Dice, Pilato respondió diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Así, él estaba abriendo la oportunidad para soltar a Jesús porque su corazón había sido tocado. Dice el verso 12, ¿qué pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? Otra vez abre la oportunidad. Y cuando ahora el pueblo dice, no, crucifíquelo, pero si yo veo una persona inocente al frente mío, entonces hace la última pregunta, ¿qué mal ha hecho este? Ahora mire, pastor, que el versículo 10 dice, porque él sabía que por envidia lo habían entregado. Correcto. Él sabía, era consciente. Pero, oye, hermano, no, pero qué triste. Le ganó más el temor al pueblo, ¿cierto? Él tenía temor al pueblo, pero él era consciente porque el deseo de toda la gente nos habla que su esposa tuvo sueños y los sueños que tuvo la esposa era que ella vio cómo fue crucificado, lo que él iba a dictaminar, pero también ella se le en visiones se le vio cómo vendría Jesús en las nubes de los cielos. Eso lo dice el capítulo de Tremendo. O sea, no tengas nada que ver con este justo, le dijo la mujer, ¿no? Ella le dijo. Y terminó en una situación. Ella se le envió una carta y él también, hay varios versículos que están en Mateo 18:38, Judas 19:6, Mateo 27, Lucas 23, en el que él declara que era un justo. Y eso nos hace conexión con el tema del santuario para la Pascua, porque recordemos que el cordero iba a ser sacrificado y tenía que ser examinado por alguien que dictara que era sin mancha. Claro. Y él estaba dictando que Jesús era intachable, limpio. No, pero lo llevan de allí, Poncio Pilatos lo coge y lo manda a flagelar, a maltratar a los soldados. Dentro de todas las cosas tremendas que le hicieron, ¿cuál fue la actitud de Jesús y qué nos enseña esto y por qué? ¿Y qué le hicieron al Señor los soldados en ese momento? Pues lo fue flagelado, primero que todo fue golpeado. Hay que tener en cuenta que para ese tiempo, como nos habla la lección,
con lo que lo latigaron tenía vidrios, tenía huesos, y eso se incrustaba en la piel de la persona y era jalado, entonces el dolor era intenso, no era una herida muy profunda, pero sí sangraba muchísimo las heridas. Eso fue algo que marcó mucho y que pues, después le hicieron su corona y le golpeaban con Tremendo, ¿no? Pastor, pero ante eso, como dice la Escritura en el libro de Isaías, enmudeció y no abrió su boca. Pastor, ¿qué nos enseña eso? Que ante semejante escarnio, Él guarda silencio. Sí, pastor, definitivamente tenemos, perdón esa expresión, la vara muy alta. Sí. Muchas veces hay dificultades quizás en la iglesia, en la familia, y dejamos de hablarnos, ¿no? Porque me miró mal o porque habló mal de mí, yo ya no vuelvo a esa iglesia, o yo no perdono a mi papá, no perdono a mi mamá, o no perdono a mis hijos. Y muchas veces nos enfrascamos, muchas veces en problemas que son mínimos. Sí. Ahora, si nos enfrascamos en esos problemas mínimos, imagínate, apreciado hermano, cuando te escupan. Tremendo eso. Cuando te golpeen, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Por eso debemos pedirle al Señor Jesús que cada día moldee, y como decía el pastor al principio, a través de la ley de la contemplación, en esos momentos finales de Cristo Jesús, que mi vida sea moldeada a guardar silencio, a poder respirar cuando nos hablen mal, y aún la palabra del Señor dice orar por los que nos ultrajan, por los que nos hacen, nos persigan, nos hagan maldad. Entonces, estamos llamados a tener ese mismo carácter de Jesús, ser noble en esos momentos circunstanciales, guardar silencio y mostrar realmente que somos hijos de Dios. Qué bueno, pastor. Sí, hermano Norman, pero ¿realmente eran inocentes estos soldados de lo que estaban haciendo? ¿O ellos eran conscientes de la situación? Porque llegará el día del juicio, ¿no? Y la lección nos traía esa pregunta. Dice que en el día del juicio, ¿por qué ellos no serán inocentes de lo que hicieron? Pues ellos tenían conocimiento, pues porque sabemos que todo se contaba entre ellos. Ellos tenían conocimientos porque Jesús sanó a un soldado del que era, no recuerdo en ese momento, el centurión, ¿no? El centurión lo sanó y fue por fe, y el hombre creía en Jesús. Entonces ese mismo se transmitió entre pues, toda su legión, y todos compartían y conocían los milagros que estaba haciendo Jesús. Por eso el último soldado que lo dijo, realmente este era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios, o sea que ellos no eran inocentes. Ahora, duró Pastor Carlos 3 años en el ministerio público, hermano, no. ¿Cómo ellos iban a decir, no sabemos quién era este? Predicando, sanando, multiplicando los panes y los peces, haciendo milagros por acá y por allá. Ellos sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Pero hay algo muy bonito dentro de lo que la lección nos traía, y es la providencia divina de cómo un hombre que estaba en el campo llamado Simón desciende, ¿no? Y al llegar allí entonces se encuentra que él le obligan a cargar la cruz de Cristo. Sí, pastor, ¿qué representa eso para este hombre? Para un nosotros? Privilegio, pastor, poder ayudar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a salvarme, poder por un momento mitigar el peso de aquella cruz, colocarse a aquella cruz. Realmente fue un gran privilegio el que tuvo este hombre, una gran bendición. Y pastor, nosotros también estamos llamados a cargar esa cruz. Y quizás nos podemos preguntar, ¿qué cruz podemos cargar hoy en día? Quizás estamos hablando a una hermana que sea la única integrante de la familia adventista. Y ahora ¿y otra vez se va usted para la iglesia? No, pero, y usted no trabaja los sábados. La lucha, no, comienza la lucha a cargar esa cruz. Imagínense que esta semana me llamaron del conjunto, la administración, que se oía orar mucho. Estoy en 40 madrugadas, que se oía orar mucho en el conjunto. Y decía, ¿cómo así? Que si yo seguía así, entonces me iban a pasar al comité de convivencia. Ahora me tocó bajar un poquito el tono de voz, pero por un momento me vi vulnerado. Saber que no puedo adorar a Dios, pero si el vecino se puede colocar música, si puede hacer bulla, si puede hacer parranda, pero uno que está haciendo algo que adora a Dios, entonces muchas veces tenemos que cargar con esa cruz. Pero es una bendición, pastor. Por eso es que la Biblia dice que hoy en día, hermano Norman, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, ¿no? Correcto. Mire esa situación tan impresionante. Y todos, la Escritura dice en Marcos 8:34 que si queremos ir en pos del Señor, tome su cruz y sígueme. Así que todos
nunca olvidemos esto, apreciados maestros y hermanos, que eso es bueno enfatizárselo a nuestros hermanos el sábado. No va a haber corona sin cruz. Amén. No podemos llegar a nosotros a pretender que el Señor nos dé la victoria de la salvación y la corona de vida eterna sin que cada uno lleve su cruz. Pero como dijo Jesús, mi cruz es ligera y ligera mi carga. Es fácil, ¿cierto? Es fácil. Muy bien. Hermano Norman, llegamos al momento de la crucifixión. La lección nos lleva allí y Marcos 15 la describe de una manera muy detallada. De todo lo que sucedió allí en el momento de la crucifixión, hay muchas imágenes de profundo dolor, significado. ¿Hay alguna en especial que usted quisiera resaltar? Pues básicamente cuando estaban crucificados ellos no podían respirar. Tremendo eso. Sí. Se ahogaban, tenían que hacer fuerza desde los pies y pues esa condición era muy, muy, muy difícil. Y además Dios estaba cargando con el pecado de toda la humanidad y de los que lo aceptaron y los que lo van a aceptar y los que van a venir nuevamente. Sí, o sea, ese momento donde él clavado y su cuerpo en tal posición que no podía respirar, una agonía impresionante. Pero pastor, ¿a usted qué le impresiona de todo lo que sucedió allí? Una imagen que me impresiona mucho, apreciados hermanos, es cuando Jesús está al lado de esos dos ladrones. Okay. Y comenzó a probar ahora los frutos de su aflicción. Dice el libro de Isaías que él comienza a probar los frutos de la aflicción. ¿Cuáles son los frutos? Hay un ladrón que abre su corazón a Jesús. Ajá. Y ahora Jesús le dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Apreciados hermanos, Jesús no desgastó ni un solo minuto para llamar al arrepentimiento y a la salvación. Y es una invitación que hacemos para todos nosotros. No desgastemos el tiempo quizás en cosas que el enemigo tiene ahí entretenidos. Utilicemos bien el tiempo en hablar a otros de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y eso fue Jesús. Misionero hasta en la cruz. Fue nuestro Señor Jesucristo. Impresionante eso, ¿cierto? Impresionante cuando le dice, hoy estarás conmigo. Bueno, hoy te digo, ¿no? Hoy te digo, ese ¿no? día. Ese día te digo, estarás conmigo en el paraíso. Pero hay una imagen, pastor y hermano Norman, que a mí me llama mucho la atención y les invito, hermanos, que también la analicen. Se encuentra en Marcos 15, 31 y 32. Mire lo que está diciendo allí, lo que está pasando. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Y dice, el Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Tremendo, semejante ironía y ofensa. Les pregunto, pastor hermano, ¿tenía Jesús el poder de bajar de la cruz? Claro que sí. Claro, podía hacerlo, ¿cierto? Él podía bajar de la cruz y decir, bueno, aquí se acabó este tema y el que es pecador que se muere y se acabó. Así es. Pero Jesús soporta esa humillación y decide morir por nosotros. A mí me impresiona eso, hermanos, el hecho de saber que Él tenía el poder para librarse de semejante aflicción y no lo hizo. Es impresionante esa situación. Pastor, contenerse, teniendo uno el poder y contenerse para no utilizar. Creo que esa sería una prueba aún mayor para aquellos que no tenemos poder, claro, y no podemos actuar. Ya él, teniendo el poder, podía actuar, pero tuvo que contenerse. Una prueba mayor en ese momento. Qué templanza, qué dominio propio, pastor. Y llega un momento importante en que él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le pregunto, pastor y hermano Norman, para que analizamos esta experiencia. ¿Jesús fue desamparado por su Padre? Pastor, me tutean los labios. Sí. Porque uno siempre ve al Señor Jesús con una relación muy cercana con el Padre. Diciéndonos, el Padre y yo somos uno. Sí. Padre, glorifica a tu Hijo. Entonces vemos una relación muy cercana, pero vemos el peso del pecado que hizo una gran separación. El Señor veló su rostro y en ese momento sí Jesús fue desamparado. Por eso Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero era la culpabilidad, el peso del pecado que lo estaba destituyendo de la gloria de Dios en ese mismo instante. Oye, tremendo, hermano Norman. Durante toda la eternidad ellos fueron uno, pero en ese momento llevaba el pecado de toda la humanidad. Y lo que dice el pastor, ¿es tan odioso el pecado que
se separó, ¿no? Ahí podemos ver que la creación que hizo Dios, cuando creó sus ángeles, sus hombres, la semejanza de Adán, y verlo a la degradación que llegó el hombre de querer matar a su propio hijo, el que nos creó, estaba siendo sacrificado. Entonces Dios retiró, porque donde se quede mirando, porque él no estaba de acuerdo con el pecado, donde quede mirando el pecado, todos los que estaban ahí desaparecen inmediatamente, porque su mirada y su gloria es muchísima. Y eso tiene que verlo para nuestra vida, que en unas circunstancias que lleguemos a ser tentados por el pecado, debemos de pedir Espíritu Santo para lograr ser alejados de eso y seguir que el Padre nos siga viendo. Claro, hermano Norman, claro. Así que mis hermanos, que nadie tome en poca monta el pecado. Que algunas veces dicen, no, esto es un pecadillo, pastor, esto es un pecado, no. Miren, es tan serio el tema del pecado, es tan aborrecible ante los ojos de Dios, que el Señor se tuvo que apartar de su Hijo amado en ese momento, ¿no? En ese momento se aparta, en ese momento muere Él por la humanidad, pero ahí está la garantía de nuestra salvación. Amén. Qué bendición, ¿no? Ahora, es importante que también miremos, mis hermanos, una situación que sucedió en ese instante, hermano Norman, en ese instante en el santuario. Estaba por ser ya a las 3 de la tarde, el momento del sacrificio, pero resulta que se rompe el velo, dice la Escritura, de arriba hacia abajo. ¿Por qué sucedió esto y qué simboliza, hermano? En ese momento, a esa hora, estaba siendo sacrificado el verdadero Cordero Pascual, que era Jesús, que quitaba el pecado del mundo. Y el sumo sacerdote, que primero que todo juzgó a Jesús, lo puso allá para que fuera asesinado, él mismo, ahí se hizo como sus vestiduras y iba a ser el protocolo. En ese momento se rasgó el velo del templo y con esto el cordero se salió de las manos del sacerdote y fue terminada toda esa serie de sacrificios, porque el verdadero cordero estaba muriendo por nosotros y cambiaba totalmente. Claro, es decir, pastor, que comienza una nueva fase en el proceso de salvación, ¿no? Así es. Permítame, pastor, Sí, quiero por leer favor. del libro de Ciudad de todas las Gentes, la página 717. Dice: todo era terror y confusión. Vemos que a la hora del mediodía comenzó a colocarse todo en tinieblas, oscuridad. Dice, y el sacerdote estaba por matar a la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enarvado y el cordero escapó en ese instante. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad prefigurada. Sigue diciendo, el gran sacrificio había sido hecho, consumado es. Con ese cordero que había identificado Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya la raza humana no necesitaría un sumo sacerdote. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos, dice. Era como si la misma voz hubiese dicho a los adoradores: ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. El Hijo de Dios ha venido conforme a su palabra. He aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que se haga, oh Dios, tu voluntad con su propia sangre. Pastor, eso es una gran bendición. Yo no me imaginaría hoy mismo uno sacrificando un cordero. Claro. Yo no soy capaz ni siquiera matar una mosca y ahora un cordero. Sí. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, ese sistema quedó atrás. Que esa fue la ley que quedó clavada en la cruz del Calvario. Así es. Entonces ahí está el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba muriendo y por lo tanto el sistema cambia, hermanos, el sistema cambia, aunque realmente siempre hemos sido salvados por gracia, creyendo en el Cordero de Dios, pero aquí el antitipo y el tipo se encuentran y por lo tanto ya no era necesario de ahí en adelante seguir matando corderos pascuales. El santuario entonces queda abierto y Jesús, todos nosotros sabemos, comienza una nueva etapa cuando asciende al Padre en el lugar santísimo, allí en el santuario celestial, una nueva etapa especial de intercesión por todos nosotros, ¿cierto? Pero, apreciado hermano Norman, resulta que en ese momento aquellos discípulos que dijeron, como Pedro y otros, hasta la muerte estaré contigo, se desaparecen
no están por allí. Y resulta que la Escritura nos dice que un miembro del Sanedrín es el que se preocupa por el cuerpo de Jesús. Cuéntenos, ¿cómo fue esa situación? Pues el que reclamó el cuerpo fue José de Arimatea. José de Arimatea. Sabemos que era uno del Sanedrín. Tenemos que tener la claridad de que cuando le hicieron el juicio al Señor Jesús fue de noche, no participó él ni Nicodemo, pero cuando ya habían tomado la decisión y habló con Poncio Pilatos porque tiene un nivel muy alto y le informó que Jesús había muerto. Sí. Sin embargo, Poncio Pilatos fue y le preguntó al soldado, en realidad ya murió, porque sabemos que transcurría un lapso de tiempo muy largo para que las personas en ese momento pudieran morir, pero Jesús ya había muerto. Entonces él dijo, listo, entonces le otorgó el cuerpo de Jesús y fue llevado a la tumba nueva que él había adquirido, que era encrustada entre una montaña, que era una tumba, según nos lo dice la lección, era muy amplia y él podía estar allá. En ese momento él llevó sábanas nuevas para envolver el cuerpo de Jesús. Oye, es tremendo, ¿no? La próxima semana, mis hermanos, vamos a ver cómo esa tumba se abrió y vamos a estudiar lo más maravilloso de la experiencia cristiana y es la resurrección de Cristo, que es lo que nos garantiza a nosotros también la salvación y vida eterna. Pero, pastor, los discípulos, ¿dónde andaban, pastor? ¿Qué se hicieron? Estaban amedrentados, pastor, estaban tristes, decepcionados, porque vieron a su maestro ahí. Ellos imaginaban, aún todavía no tenían el concepto desarrollado. Una mamá, por favor, me pones a mi hijo a mi izquierda y al otro a la derecha. Todos esos sueños se frustraron en ese momento. Y tristemente, los que tenían que estar con Jesús no estuvieron. Y ese es el gran peligro para nosotros hoy, apreciados hermanos. Dios está buscando obreros hoy, dice el himno, que quieran ir con Él. ¿Qué estamos haciendo hoy por Cristo? Hoy Dios nos está buscando y debemos estar ahí, siendo garantes de ese sacrificio que Jesús hizo en pro de la salvación de los demás. Pastor, una inquietud que la lección trae y que me parece importante analizar también es ¿cuál fue el mayor dolor que sintió el Señor? El físico, que fue terrible, ¿no? Terrible el dolor físico, pero o su dolor emocional, mental. Sí, como decía nuestro hermano Norman ahorita, uno dice, el dolor físico era terrible, pastor, que lo golpeen uno con una caña en la cabeza. Sí. Yo personalmente creería que yo hubiera quedado inconsciente ahí. Claro. Y los látigos, como decía, esquirlas de vidrio, esquirlas de hierro, de hueso. Pero apreciados hermanos, si Jesús realmente hubiera sentido tanto dolor físico, más que el emocional, Él hubiera aceptado el vinagre para poder, como analgésico, es que es tanto el dolor que no aguanto. Pero no, el dolor más fuerte de Jesús era el emocional. Saber que esa persona que Él estaba salvando no estaba aceptando la salvación. Y por eso ese desgarrador, también ese momento en que siente que el Padre se está alejando, la parte emocional, Dios mío, no me abandones en este momento. Entonces, personalmente, pastor, creería que es emocional. No, es que es así, porque mire lo que dice el deseado de la gente, precisamente en la página 713, dice un comentario interesante, dice: pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que carga sobre sí, no puede ver el rostro reconciliador de su Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Tremendo, hermanos, tremendo lo que la lección nos dice claramente, lo que sucedió con nuestro Señor, y definitivamente el separarse de su Padre era lo que más le traspasaba de dolor su corazón. Vamos a ir cerrando, mis hermanos, porque el tiempo es importante aquí y tenemos que cerrar, pero hermano Norman, por favor, ¿hay algún texto de la lección de esta semana que usted quisiera decirle a los maestros que no lo dejen de estudiar? Sí, Marcos 15:38. ¿Qué dice? Que nos dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Como nos habla el pastor Carlos, cuando ya se abre el velo y es rasgado y el cordero ya no está, porque el cordero fue sacrificado por nuestros pecados, es importante que entendamos que esas fiestas se acabaron y que ahora tenemos
que pasó ya, el sumo sacerdote ya dejó ser el hombre terrenal, sino está el sacerdote que tenemos celestial, Cristo Jesús, Amén. Que está intercediendo por nosotros todos los días. Okay. Y con eso tenemos que aceptar a Cristo como Salvador. Muy bien, entonces el hermano dice que enfaticemos, por favor, mis hermanos, el tema de Marcos 15, que habla acerca del rompimiento del velo. Pastor Carlos, ¿y usted cuál considera que debería de enfatizar? Libro de Marcos, capítulo 15, el verso 39. Aquel centurión que estaba al frente de Jesús, viendo a Jesús, y llega a la conclusión y dice: verdaderamente este es hijo de Dios. Qué conclusión, su corazón fue tocado. Sí. Yo quisiera conocer a ese centurión, porque yo creo que su corazón, y le habló a la familia, no llevaron a la muerte a una persona inocente. Yo fui testigo ahí, cómo él clamaba, cómo gemía, cómo vertía aquella sangre por la cruz. Yo quisiera conocer a ese centurión. Ese texto importante para que lo resaltemos. Pastor Carlos, hermano Norma, ¿cuál es, digámoslo así, el punto central de la lección? Hermano Norma y después el pastor. Con esto cerramos. El mío es, lo está en la lección que dice: la razón por la que no podía salvarse o no quería hacerlo era porque estaba salvando a todo el mundo del pecado. Muchos le dijeron: bájate de ahí, sálvate tú mismo, pues salvaste tanta gente, curaste, claro. ¿Por qué no te bajas tú? Él no quiso hacerlo porque estaba muriendo y salvando a toda la humanidad, y estamos nosotros los que lo aceptamos. Muy bien, Pastor Carlos. Tengo dos frases, una de ellas: Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la segunda es: Jesús fue juzgado y crucificado injustamente para que nosotros pudiésemos ser salvos. Amén, amén. Hermano Norman, Pastor Carlos, muchas gracias. Dios les bendiga por habernos acompañado y a ayudarnos a desmenuzar esta hermosa lección, juzgado y crucificado, lección número 12. Apreciados hermanos, recuerden que cada semana tenemos el privilegio y la responsabilidad de educar, de formar, de guiar a nuestros hermanos en cada una de las lecciones, en cada una de las iglesias. No pase esa oportunidad tan especial de darles a ellos un alimento fuerte, cimentado en una sí dice Jehová, en la palabra de Dios. Este ha sido, mis apreciados amigos, el repaso de la lección número 12 en su programa Estudiando para Compartir. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana con la última lección de este trimestre. Y ya prontico comenzaremos con el Evangelio de Juan. Así que, mis hermanos, un abrazo cordial y que el Señor les dirija en cada momento. Dios les guarde. Muchas gracias.